Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación, primicias, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e diversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola amigos de Revista Esencia, mi nombre es Nancy Obando y es un gusto para mí hoy viernes, ya terminando la semana, dándole la bienvenida a un fin de semana extraordinario y maravilloso, recibirlos en esta su casa de Tardes Positivas. Siempre con temas de innovación, temas súper importantes. Tuvimos el fin de semana pasado la aprobación o publicación de la Ley 9786, que es de la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el medio ambiente. Prácticas, buenas prácticas y un ejemplo muy puntual lo ha llevado a cabo FECOPROVE a través del sello ecoambiental que tiene ya casi 2 años de estar implementado y que justo en el marco de esta ley pues vuelve a impulsar las buenas prácticas y fortalecer la educación y la capacitación para esto. Precisamente para hablar de este tema, como experto de sostenibilidad, aunado a presidente de FECOPROVE para el sello ecoambiental, me acompaña el licenciado Antonio Quiroz, pues a quien le doy la más cordial bienvenida, don Antonio. ¿Cómo está? Muchas gracias, doña Nancy, gracias por la invitación. Y como siempre aquí trayendo temas, como lo decías, que no solamente sea de importancia para toda la comunidad y las personas que trabajan en el sector de belleza profesional, sino para el país. Y pues reiterar nuevamente que son prácticas que ya FECOPROVE ha venido desarrollando con anticipación y yo desde mi perspectiva como profesional y como persona creo que no deberíamos esperar a que hayan normativas, pero si al final son esas herramientas que se necesitan para que las personas tomen decisiones, pues tendremos que utilizarlas. En buena hora que hace más de 2 años FECOPROVE había tomado ese liderazgo de crear un programa ecoambiental para que precisamente todos los salones, centros de belleza, centros de estética, barberías o profesionales que se dediquen a esta área tuviesen alguna guía de cómo implementar esas buenas prácticas. Y es que cuando hablamos también de liderazgo, no solamente la labor que viene realizando FECOPROVE en los últimos años, sino también el país, porque siempre se ha identificado y también pues hemos mostrado no solamente políticas avanzadas en relación con gestión de residuos, sino que también es un país que demuestra a nivel mundial el interés de trabajar en temas sostenibles. Definitivamente, bueno, Costa Rica ha liderado muchas de esas políticas, muchos de esos avances, como usted lo está diciendo ahorita, y yo pues quisiera, don Antonio, que nos empiece a explicar de la forma más natural, ¿verdad?, en que podamos interpretar esa ley que salió justamente hace 8 días, que nos incumbe a todos y que es una práctica responsable desde nuestro metro cuadrado. Antes de hablar propiamente de la ley, me gustaría hacer una referencia porque no es que es nueva. Okay. Sin embargo, han habido una serie de acontecimientos a nivel de país que han gestionado, que han generado condiciones para que esta ley y otros proyectos no solamente salgan a la luz pública, sino también que vengan a cumplir ese rol. Y por ello, doña Nancy, el 5 de abril, el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2023-2028, lo que denota un compromiso país para todo lo que tiene que ver con economía circular. El 25 de abril, o sea, la próxima semana, habrá un evento también enfocado con Costa Rica Recupera, que tiene que ver con economía circular, y esto es del sector privado. ¿Por qué hago referencia? Porque tanto las decisiones públicas como las decisiones privadas tienen que ir en una misma línea para que
logremos los resultados que se están esperando. Y por ello, yo personalmente me encuentro sumamente ansioso con el cambio de alcaldes, porque es ahorita, ya viene mayo, ya viene el nuevo relevo y es importante que todas las comunidades, que todos los cantones asuman ese rol, porque al fin y al cabo la responsabilidad va a estar sobre ellos. De hecho, la ley a la cual nos vamos a referir hoy establece que son las municipalidades las que tienen que ejecutar todas estas directrices, entonces es una integración a nivel país. Esta ley realmente no es nueva, se encuentra vigente desde diciembre del 2019. Lo que sucede es que hasta en este momento pues se está materializando y empieza a regir a partir del 20 de abril. El decreto, porque tenemos que ver que hay un decreto, que hay una ley y que hay un reglamento, que todos son componentes para que se logre desarrollar. El decreto, que es el 43985-S, fue publicado en la Gaceta número 68 del 20 de abril del 2023. Por eso la referencia que hacía que la ley no es nueva y que se ha venido trabajando con base en ello, y el reglamento como tal rige a partir de agosto 2023. Por lo tanto, esta ley lo que viene es a establecer las condiciones, pero principalmente objetivos, para evitar la contaminación por el plástico de un solo uso. Y lo hemos visto también porque ya hay una ley también para la no utilización de plásticos de un solo uso en parques nacionales. O sea que es toda una labor que viene realizando el país y que culmina en este momento con la aprobación y con la entrada en vigencia de esta ley, que tiene nuevamente como objetivo evitar la contaminación principalmente por la utilización de pajillas, bolsas plásticas y botellas. Todo lo que sea plástico de un solo uso, que también pues existe alguna discrepancia dentro de algunos consumidores o proveedores, ¿verdad? Que va a depender mucho de la educación que tenga cada persona de cómo desechar ese plástico, ¿verdad? Entonces no es solamente el hecho de que sea el consumo de un solo uso, sino el adecuado desecho que se le haga. Mira, esto tenemos que verlo global, no solamente Costa Rica. De hecho, recientemente estaba realizando un programa para Latinoamérica y el Caribe y hablábamos justamente de la importancia para esta región desarrollar temas de sostenibilidad. Y cuando nosotros, doña Nancy, participamos en campañas de recuperación de residuos, principalmente en nuestras playas del Pacífico o incluso en las orillas de los ríos, ¿qué es lo que normalmente nos encontramos? Es plástico en su mayor cantidad de material. Entonces, por eso es tan importante desarrollar una conciencia desde el punto de vista consumidor hasta lo que es la parte comercial o la parte industrial. Y sí, o sea, hay un componente sumamente importante que es la educación. Porque en la medida en que nosotros incorporemos estas acciones, vamos a lograr los resultados esperados, y por eso con el sello ecoambiental de FECOPROVE lo que buscamos es que los centros de belleza desarrollen estrategias que pueden ser desde muy sencillas de recuperar o reclasificar los residuos en diferentes tipos de contenedores para ya iniciar todo un proceso de economía circular y que no vayan a dar normalmente a los rellenos sanitarios, o nos consumimos el producto y lo lanzamos al primer predio o al primer lugar que nos encontremos porque ya no nos pertenece, que es la idea que normalmente manejamos, y que eso no nos va a dañar. ¿Por qué es tan importante, don Antonio? Bueno, primero el tema de sostenibilidad, de disminución del impacto ambiental, de por qué ahora, ¿verdad?, volvernos tan activos en todas estas prácticas de no contaminar más el ambiente, ¿verdad? ¿Por qué eso está ahora tan en tendencia? Porque hoy en día es que se ven más movimientos, más eventos, más alianzas, más activaciones y más leyes en primera instancia, y a partir de ahí, ¿por qué es tan importante que se implemente en la industria de la belleza? Realmente no es un tema nuevo. Yo tengo datos que desde el año 43 después de Cristo, la humanidad empieza a preocuparse por los cambios en el medio o en el ambiente en el cual se desarrolla. Y normalmente se dice que
en cualquier lugar que haya un ser humano, va a generar una afectación en su entorno. Desde ahí han venido diferentes preocupaciones para que ese impacto no sea tan fuerte. Sin embargo, lo que estamos viviendo en la actualidad es diferente a lo que vivían en aquellos tiempos. Y realmente las condiciones climáticas están totalmente desfavorables. Latinoamérica es una de las zonas o de las regiones del mundo que más daños está recibiendo en este momento, a pesar de que su huella de carbono alcanza apenas un 8% de todo el carbono o de todo el daño que hay a nivel global. Y lo vemos, o sea, cuando encendemos la televisión, cuando entramos en redes sociales y estamos observando en tal lugar hubo una inundación, en tal lugar hay una sequía, en tal lugar hay incendios forestales, hubo una explosión de un volcán, o sea, todo este tipo de cosas lo que hacen es generar un calentamiento global que en este momento genera los problemas que estamos viviendo. Lo vivíamos nosotros antes de Semana Santa y en el mes de marzo que decíamos que calor. Nunca habíamos tenido esas temperaturas. Y si nos vamos incluso al lenguaje más sencillo y a las personas comunes y silvestres que se dan cuenta de que sí hay afectaciones, pero que muchas veces no se logra identificar cuál es su origen. Es por ello que organizaciones a nivel mundial como la ONU ha venido estableciendo diferentes estrategias para que a nivel global podamos atender estas condiciones y tratar de minimizar el impacto que está generando el cambio climático. Y a partir de ahí, desde la globalidad hasta las jurisdicciones o los diferentes países que también toman decisiones como lo que estamos viendo ahorita en Costa Rica. Y es importante, doña Nancy, porque a partir de esta ley que entró en vigencia a partir del 20 de abril, tenemos comunicados por medios masivos de diferentes países donde se aplaude este trabajo y esta gestión de Costa Rica como país para seguir demostrando que sí se puede realizar, que sí se puede educar a la población, que sí se puede transformar toda la parte productiva para mejorar las condiciones y provocar un impacto más bajo en el tema sostenible y en nuestro planeta. Yo sé que veníamos con un tema muy en particular, don Antonio, que es la ley 9786, que ya se publicó, ¿verdad?, oficialmente el 20 de abril por el decreto 43985, y que lo estábamos enmarcando en la importancia que resalta este decreto y esta ley para el sello ecoambiental de FECOPROVE, porque precisamente quienes opten por este sello lleva implícita una capacitación. No es solamente... Este sello es un poquito distinto a las otras membresías, ¿verdad? Porque no es que cumplan los requisitos para obtener la membresía, sino que más bien llegan a formar parte de empresas que quieran tener esas buenas prácticas y que no saben aún o no sabemos aún cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, nos dicen, es que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y a veces decimos, sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? El sello ecoambiental de FECOPROVE precisamente lo que lo hace es entrar en una corriente que lleva incluso 2 capacitaciones, una por MPD, que es el manejo profesional de desechos, y otro por la empresa Alama, que también representa a don Antonio, que precisamente es en torno a esta educación de sostenibilidad y de cómo hacer esas buenas prácticas desde su metro cuadrado. Primero, invitarlos a todos a que se informen más, ¿verdad?, sobre el tema del sello ecoambiental de FECOPROVE. Y en segunda instancia, conocer sobre esas prácticas que se pueden llevar a cabo. Quisiera saber, bueno, sé que esta ley o el decreto, el artículo, ¿verdad?, toda la estructura legal que tiene, trae diferentes artículos, ¿verdad?, de interés o de importancia. No sé si yo los creo, podemos desarrollar. doña Nancy, en primera instancia, cuando hablamos de sostenibilidad, esto es sumamente amplio. Y cuando me dan la oportunidad o me invitan a un programa como estos, pues yo voy a aprovechar también para hablarlo a nivel general y luego llegar justamente a ese detalle que es el que necesitamos y que es el objetivo no solamente para introducirnos en esta ley, que sí hay que revisarla, hay que leerla, hay que interpretarla, pero principalmente hay que revisar otras leyes anteriores que puedan tener incidencia
sobre estas nuevas leyes que vienen a hacer esta transformación. Y por ello, no solamente en FECOPROVE nos hemos preparado para desarrollar un sello ecoambiental, sino también para que la gente pueda ver que desde nuestra organización pueden obtener datos, pueden obtener información y ver que introducirse en el desarrollo de temas de sostenibilidad no es tan complejo como pareciera. Y por otro lado, que entendamos que es nuestra responsabilidad, o sea, es responsabilidad de todos. La ley, tal como lo decías, realmente es bastante corta, tiene, ya le digo, tiene 11 artículos. 11 artículos, cada uno bien definido, bien organizado, bien estructurado, para que sea fácil de su lectura, pero aparte de ello, para que podamos introducirnos y estar observando cada uno de los elementos que se incorporan. Pues como aquí el tiempo siempre se nos va tan rápido, don Antonio, ¿qué le parece si los vamos repasando, verdad? Para conocer ahorita pues el marco conceptual de toda esta ley y también invitar a todos aquellos que quieran conocer más profundidad, pues obviamente está en la página de la Asamblea Legislativa para que puedan consultar sobre la ley 9786. O con toda la confianza, si no saben cómo ir a buscarla, escríbanos que nosotros con muchísimo gusto se la vamos a enviar por WhatsApp, por correo, por cualquier medio electrónico, pero lo importante es que lo tengamos. Entonces, en este orden que estás mencionando, vamos a referirnos al artículo número 1, que es interés público. Interés público es que la ley se declara de interés a nivel general. ¿Para qué? Para los planes que tengan que ver con el desarrollo de estrategias sostenibles, con proyectos, con estrategias, con emprendimientos públicos o privados en economía circular. O sea, está totalmente incorporado para que el uso sea generalizado y que podamos decir que se habla de una reducción y de una eliminación del plástico de un solo uso. Es por eso que a partir de ese artículo el sello ecoambiental de FECOPROVE puede decirse que es de interés público. Bueno, es que el mismo primer artículo lo dice, se declaran de interés público los planes, este es un plan privado, es un proyecto que viene a generar muchísimas más condiciones para que no solamente se cumpla, sino también para aprovechar oportunidades de un proyecto que ya se había desarrollado y que en este momento se ve todavía muchísimo más fortalecido por esta ley. Maravilloso, interés público. El segundo artículo habla de la reconversión productiva. Este es súper interesante porque aquí lo que hace es que se autoriza a el sistema bancario para el desarrollo de estrategias financieras que vengan a fomentar los proyectos que emprendedores, pymes y otras organizaciones definan totalmente enfocados en temas de reducción de plástico. Bueno, hasta lo que la ley nos ha dicho en este momento se ve bastante práctica, ¿verdad? Y se ve bastante alcanzable y además se ve la iniciativa del encadenamiento para que las cosas puedan suceder. En el artículo 3 propiamente habla de la prohibición de pajillas plásticas. Esto ya pues es más específico, aquí se habla de que en los comercios donde tradicionalmente nosotros llegamos y solicitamos una bebida y decimos tráigame pajilla. Ya la pajilla plástica tradicional como la conocíamos ya no se va a dar. Creo que aquí hay oportunidades, de hecho yo normalmente en mi vehículo ando una pajilla que es de metal con su lavador para asegurarme de que ya no estoy utilizando las plásticas. Además hay de bambú, hay algunas que ya son de material reciclable. Yo hablo de oportunidades porque realmente no es que le digan a uno, no, pues es que por la ley ya no hay pajillas, sino cuál es la propuesta o alternativa para poder decir que sí se puede utilizar. Y aquí hago la aclaración que hay excepciones también. De hecho, la misma ley hace referencia en relación con algunos productos principalmente médicos, y esto lo desarrolla específicamente el Ministerio de Salud, que por su empaque, que por sus condiciones, que por el mercado o por el tipo de paciente al cual va dirigido, tiene un uso que va a seguirse dando por esas condiciones específicas. Muy bien, bueno, en ese mismo ámbito y bajo ese mismo contexto está el tema de las botellas plásticas, que es el artículo 5. Sí, exactamente en la misma línea, y no solamente estamos hablando de
la eliminación de su uso, igual con algunas diferencias de los productos que puedan venir con algún uso médico y que la condición de botellas plásticas puedan seguirse utilizando, sin que ello no significa que los fabricantes o los productores puedan incluir dentro de los procesos que sean biodegradables. Muy bien. Voy a hablar o a enunciar el artículo 6, don Antonio, que es Perdón, el de... Ajá. pero es que de la carrera que tienes, te saltaste el artículo número 4, que es la prohibición de bolsas plásticas. Ah, sí, perdón. Y aquí principalmente supermercados, Claro, superimportante las ese. compras que normalmente llegábamos y nos daban la bolsita para llevar nuestros productos, hablamos exactamente de la misma condición. Si se están utilizando bolsas que sean biodegradables, que tengan su debida certificación, pues esas condiciones van a favorecer que se continúen utilizando. Incluso se habla en algunas partes de que qué tipo de productos, por ejemplo, cuando vas a la carnicería, que normalmente te lo depositan en una bolsa plástica, qué características debe tener esa bolsa para asegurarse de que los productos tampoco se vayan a dañar. Entonces son todos esos elementos importantes de lo que nosotros llamamos letra menuda, que hay que tomar en cuenta antes de tomar estas decisiones. Bueno, importante, quería yo mencionar y recalcar de que no solamente es, bueno, por seguir un orden, por tener buenas prácticas, por trabajar el tema de que ahora es una ley, sino también por un tema de adaptabilidad a los nuevos mercados, ¿verdad? Las empresas responsables con el medio ambiente y que adoptan buenas prácticas y que son impulsoras incluso del impacto cero, ¿verdad? No solamente evitar seguir contaminando, sino que más bien también aportan a la no contaminación, son mucho mejores vistas por las nuevas generaciones. Ahí estamos hablando de elementos como, en términos de sostenibilidad, nos referimos a resiliencia, y es a la capacidad de las organizaciones de permanecer a través del tiempo, principalmente porque las nuevas generaciones y los consumidores ven dos alternativas o dos opciones que son importantes para la toma de decisión en la compra. Uno, que beneficie su salud. Dos, que no dañe el ambiente. Entonces, estos elementos se convierten en valores agregados para que las empresas lo tomen en cuenta y modifiquen sus comportamientos tanto de producción como de venta. Muy bien. Agradecidísimos, don Antonio, con que esté hoy con nosotros, porque no solamente desde FECOPROVE, que ya hay un plan para implementar estas buenas prácticas, sino también desde el tema de expertise en sostenibilidad, y que yo sé que le podemos sacar mucho provecho a esas consultas que tenemos, pero tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Así es que si a usted le parece, me acompaña, porque el corte comercial también es muy informativo sobre este tema que estamos hablando, y ya casi regresamos a desarrollar el resto de los artículos que nos trae esta ley. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. Bienvenidos al primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. Viva con nosotros este emocionante evento. Sea parte de las últimas tendencias enfocadas a conceptos de formulación, materias primas, buenas prácticas de manufactura, análisis de principios activos,
conductas sostenibles, promoción del negocio y propuestas de valor de la cosmética natural. Un espacio para el intercambio del conocimiento, conferencias magistrales y exposición de los principales proveedores del mercado. El Congreso de Cosmética Natural es la oportunidad única para aprender, conectar y transformar su enfoque de negocio en cosmética natural. Sea parte de este congreso y lleve su negocio a otro nivel. Conecte con expertos de la industria y comparta experiencias con entusiastas de la belleza. Únase a la innovación de la belleza consciente en el primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. No se pierda esta oportunidad única de explorar la belleza natural y conectarse con una comunidad apasionada. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de viernes de Tardes Positivas. Estoy junto con el licenciado Antonio Quiroz de FECOPROVE, experto en sostenibilidad, hablando sobre la publicación reciente que hubo del decreto 43985-S de la ley 9786, que precisamente habla de la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Bueno, ¿qué engloba toda esta ley y por qué nos ocupa precisamente en la industria de la belleza? Ya hemos desarrollado el significado, el concepto de los 5 primeros artículos que engloba esta ley y seguimos por el artículo número 6. Importante también hacer referencia, doña Nancy, porque a nivel país se han venido tomando decisiones sumamente importantes, no solamente en el tema de sostenibilidad, sino que tienen que ver con la implicación de decisiones tanto a nivel público como a nivel privado. Y esto es lo que habla este artículo 6 de adquisiciones y compras del Estado. Y es que ya el Ministerio de Hacienda se pronunció en relación con las licitaciones públicas. O sea que en las licitaciones o en la participación para ofrecer productos o servicios al Estado, ya hay una puntuación de las empresas que tienen que demostrar que tienen prácticas sostenibles. Entonces va todo enfocado en una misma línea. Y acá este artículo 6 dice, se prohíbe para las nuevas adquisiciones o compras de todas las instituciones de la administración pública, empresas públicas y municipalidades la compra de artículos plásticos de un solo uso, entre los que se encuentran platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, pajillas, removedores desechables y otros utilizados principalmente para el consumo de alimentos. O sea que no solamente viene una ley a fortalecer, sino que el Estado también demuestra que está totalmente enfocado en esas prácticas que tienen que ir direccionadas hacia esas acciones. Don Antonio, usted me dice que esta ley está vigente desde el 6 de diciembre del 2019. Correcto. Esto quiere decir que desde esa fecha las empresas, ¿verdad?, que se dedicaban o se dedican a la comercialización de estos plásticos tuvieron también que haber adoptado otras propuestas para el mercado, ¿verdad? Otras alternativas, o ya se tuvieron que haber preparado. Es decir, no es algo que salió el sábado y del sábado para el sábado y dejó a muchas empresas fuera de mercado. Lo hemos visto incluso con algunos comercios que de una u otra manera han tenido cercanía con FECOPROVE, donde se han ido transformando a través de estos años para innovar en la producción o incluso variar los productos que fabrican. Entonces sí ha habido un proceso, hay muchas cosas que realizar todavía, hay muchos cambios que deben darse, hay que tomar en cuenta comportamientos tanto de la parte productiva como de los consumidores, pero sí, al ser una ley que ya había sido presentada desde el año 2019, lo que estamos hablando ahorita es de la entrada en vigencia a partir del 20 de abril 2024. Perfecto. Eso porque, bueno, a mí también me quedaba hacer la aclaración, ¿verdad? Porque si no, uno piensa también en estas empresas pues que se dedicaban a esto. Pero lo vimos en un proceso muy similar cuando salió el tema del estereofoam.
¿verdad? Entonces hay adaptabilidad y oportunidades, como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones don Antonio. El artículo número 7 habla sobre precisamente la educación para la gestión. Este es un proceso que debe darse en todas las instancias. O sea, lo comentábamos anteriormente, es que el impacto que se está generando en este momento es sumamente fuerte y tenemos que contrarrestarlo, por lo menos es la meta en el calentamiento global, que se habla de un 1.5% en lo que es el calentamiento que debería evitarse, porque ya ahí empiezan a darse condiciones bastante adversas, no solamente para el planeta como tal, que es nuestra casa, sino para lo que nosotros estamos acostumbrados y lo que necesitamos para tener una calidad de vida. Entonces, el incorporar en la educación estos procesos es importante. Y por ello, cuando hablamos de educación, hablamos desde los niños hasta nosotros los adultos, que muchas veces no tenemos esas prácticas y esas condiciones que favorezcan. Y cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de esta ley y vemos que las cosas pueden ser tan sencillas como que los apagadores indiquen apague la luz si no está utilizándolo en este momento, cambiar la luminaria de los bombillos tradicionales a LED, que si hay tubos, cambiando al tema del agua, que si hay fugas, que todo esto se pueda estar mejorando y desde ahí hasta tener contenedores para la clasificación de los residuos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer desde lo más sencillo. El gestionar para obtener bandera azul, que me parece que es uno de los elementos más sencillos que podemos realizar y que no tiene costo, porque mucha gente lo relaciona directamente y esto es un impuesto nuevo. ¿Y cuánto me va a costar? Tengo que contratar a alguien. Entonces, todas estas cosas tienen respuestas sumamente sencillas. Muy bien. De aquí vamos a trabajar, bueno, usted hablaba de incorporar estos procesos en la educación, pero yo también voy a hablar de incorporar la educación para conocer esos procesos, ¿verdad? Creo que es muy importante. El artículo número 8 habla de las reformas sobre otras leyes. Recordemos que vivimos en un país de derecho, en un país donde muchas veces se nos dice que tenemos demasiadas leyes. Entonces, cuando sale una nueva ley como esta, hay que verificar si de alguna manera puede contradecir algunas otras leyes que ya estén establecidas, como aquí se habla de la ley 8839, ley para la gestión integral de los residuos, que de una u otra manera van a estar totalmente relacionados y no necesariamente significa eliminar otras leyes, es hacer modificaciones para que sean coherentes las cosas y las acciones que se están tomando. En tema de fiscalización, que es lo que habla el artículo 9. El Ministerio de Salud, esto es importante porque se establece que es el Ministerio de Salud el que va a estar fiscalizando, pero también se menciona que se delega responsabilidad sobre los gobiernos locales para que esto pueda fluir y pueda ser una realidad en todo el país. Ok, eso atañe claramente, don Antonio, por ejemplo, en este caso los centros de belleza, ¿verdad? Si yo voy a un salón, a un spa, a una barbería y me dan, por ejemplo, un café con un removedor de plástico y el Ministerio de Salud pasa y hace alguna visita a esos lugares por tener esos removedores, ¿podría haber alguna sanción? Hay condiciones no solamente a nivel de la normativa, sino también a nivel del reglamento. Y sí podrían existir algún tipo de sanciones en el momento en que se logre demostrar eso. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda realiza prácticas de visitas a los comercios, a los contribuyentes, de manera Periódica. sí, pero también sorpresiva para generar compras y verificar si se está facturando, Como si cliente tiene oculto. factura, es correcto, si tiene factura electrónica, si se está cobrando el IVA. Entonces, dentro de todos los procesos, porque recordemos que la vigencia es a partir del 20 de este mes, podrán darse algunas condiciones y sí, podrán darse sanciones que
será el ministerio el que defina qué tipo de sanciones, incluso si es la primera vez o si es una sanción reiterativa. Todas estas cosas están todavía en el proceso para poder determinarlos. Bueno, entonces para identificarlo más puntualmente, ¿verdad? Es que en estos lugares donde se prestan servicios no se brinde, por ejemplo, refrescos, agua, bebidas en vasos plásticos, en platos plásticos, que no se tengan bolsas plásticas, pajillas, esas pajillas incluyen removedores plásticos, ¿verdad? Para que las vayamos como identificando de una forma más puntual. El artículo 10 habla sobre el transporte de mercancías. Sí, esto lo que se refiere es que haya un incentivo. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y de repente llegan y dicen, bueno, ya no hay bolsas plásticas de un solo uso, pero tenemos bolsitas de tela. O incentivar a las personas para que lleguen a realizar las compras ya con su bolsa. Esto es un punto importante porque lo que se hace es que se incentive al comercio para que sea multiplicador de estas condiciones y que propicie un comportamiento en la línea de esta ley y asegurarse de que ya las bolsas plásticas de un solo uso son del pasado. Ok. Y el artículo 11 habla sobre contenedores o receptores. Todos los comercios que vendan productos plásticos de un solo uso deben tener obligatoriamente dentro o fuera de sus establecimientos contenedores. ¿Qué son los contenedores? Son los recipientes que anteriormente llamábamos basureros. Que ahora con el tema de economía circular y toda la transformación que se está dando, les llamamos contenedores debidamente clasificados por colores y rotulados para que el cliente cuando consumió un producto pueda saber en cuál deposita papel, en cuál deposita plástico, en cuál deposita botellas, para que el mismo comercio inicie el proceso de gestión de residuos. Muy bien, para finalizar con la interpretación de la ley, hay unos transitorios que es el 1, 2, 3 y 4. ¿A qué se refieren esos? Los transitorios normalmente los vamos a encontrar en todas las leyes. Y básicamente se refiere a la disposición destinada de regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley o que son creados por virtud del mismo. Así es que es normal que en todas las leyes nos encontremos estos artículos que lo que vienen es a normar esas cosas, así como esa letra menor que no quedó totalmente identificada dentro de los artículos o que posteriormente pueda modificarse para ya quedar totalmente articulado dentro de la ley. Bueno, celebramos en realidad... sé que hay muchas opiniones encontradas, ¿verdad?, sobre esta nueva ley, sobre este decreto y reglamento que están recientemente publicados y que ya se están implementando de forma continua más en el país. Pero realmente lo que celebramos es la esencia con la cual emergen estas iniciativas, precisamente para disminuir el impacto ambiental. Yo creo que ya no es un tema de que nos lo cuentan, ¿verdad? Ya lo hemos vivido en carne propia, el tema del cambio climático, el tema de las altas temperaturas, como lo mencionaba don Antonio, y de muchas otras condiciones a nivel de medio ambiente en las cuales somos responsables, tenemos que ser responsables y ya lo estamos viviendo. Así es que realmente lo que celebramos aquí en Tardes Positivas son todas estas iniciativas a través de emisiones de leyes o a través de programas privados que buscan precisamente implementar esas buenas prácticas, la educación y la concientización para que seamos parte positiva de disminuir el impacto ambiental y más bien empezar con la reversión de esto. Por eso invitamos hoy al licenciado Antonio Quiroz para que nos ampliara esta ley, nos ayudara a interpretarla y asimismo nos ayudara también a redescubrir ese sello ecoambiental que es el plan de capacitación y de programa de buenas prácticas que tiene FECOPRODE para todas estas personas que se dedican a la belleza. Sí, doña Nancy, realmente muchas gracias. Yo creo que la condición de celebrar debe ir en el mismo sentido. La responsabilidad de todos y las prácticas tienen que iniciarse desde ya si lo que queremos es cambiar todas estas condiciones que se están dando. Y sí, las empresas, las organizaciones, tanto a nivel público como a nivel privado, tienen que hacer un análisis e incluso entrar mucho en innovación. Estoy totalmente seguro, porque lo hemos visto en otras actividades que realizamos, que el
incluirse en temas de sostenibilidad puede generar muchas oportunidades de crecimiento organizacional y económico. Lo que hay que hacer es generar justamente esos pensamientos para provocar el cambio. Pues mucho que hacer, empezando por la reflexión de qué estamos haciendo nosotros para aportar a esas buenas prácticas, para mejorar el medio ambiente y sobre todo, pues ya ni siquiera para ver qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, sino para asegurarnos la sobrevivencia de los que estamos actualmente. Muchísimas gracias, don Antonio, por estar hoy aquí. No, un gusto como siempre y reiterar no solamente la importancia del sello ecoambiental, porque estamos totalmente seguros que como industria podemos demostrar el compromiso que existe y pues decirles que en FECOPROVE siempre van a encontrar esta organización que procura el crecimiento de cada uno de ustedes. Mi nombre es Nancy Obando, ha sido un placer llevar a cabo una semana más de Tardes Positivas. Les deseamos todos los mejores éxitos para que este fin de semana sea muy provechoso para usted, su familia, sus seres queridos y sus allegados. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes a las 4 en punto.